Muy buenas tardes, chicos y chicas. No sé, profe, ¿cómo está? Bien, bueno, en el día de hoy vamos a iniciar una nueva sesión para el manejo básico uno, más bien el manejo de la herramienta Excel. Eh, Habíamos quedado hace 8 días en que ustedes realizarían las prácticas correspondientes a la guía uno y guía 2. ¿Cómo les fue con esas prácticas? ¿Hay alguna pregunta, inquietud, duda antes de proceder al taller que tenemos hoy? ¿Dudas, inquietudes o tienen todo clarito? No, profe, por ahora no. ¿Qué dicen los demás? ¿Se sienten listos para el taller? ¿Tienen, ¿Tienen alguna duda de algunos de los ejercicios? Bueno, bueno, Pues, yo sí, dime. tengo una duda como se utiliza la función sí con y o la función sí con o. ¿Qué duda específica la Hamilton? ¿En qué momento se utiliza? Ah, ya. O siempre va a aparecer en el enunciado que va a ser con sí con y o sí con o. ¿Recuerdan lo que les dije cuando vimos esa parte? Eh, la función y, sí, más que todo se utiliza cuando vamos a especificar ya sea un rango numérico, como lo vieron en los ejemplos y en la práctica, y la función o se utiliza, digamos, más que todo para diferenciar, ¿sí? Algunos, digamos, si queremos de pronto diferenciar algunos sueldos, algunos objetos o algunos animales, como en el caso del ejemplo que vimos en la sesión para mostrar cómo funcionaba, ¿sí? Entonces, dependiendo del área donde uno labore, digamos, se puede utilizar, ¿sí? O sea, no es independiente de una sola área el poder utilizar estas dos funciones y, y o con sí, ¿sí? Ahí lo importante que tienen que saber es que estas dos funciones le ayudan a la función sí para poder establecer más condiciones dentro de cada sí, ¿ya? Entonces, eso es lo importante. Pero en lo que refiere a la función sí como tal con y, entonces más que todo para especificar rangos numéricos en lo que uno más las utiliza. Eso no quiere decir que uno pueda utilizarla en otras áreas, por ejemplo, para comparar porcentajes, presupuestos, liquidaciones, ¿sí? Manejo de nómina. Entonces, ahorita en el taller se van a dar cuenta eh, cómo vamos a utilizar o hacer uso de las funciones lógicas. Ya en un ejercicio real, como lo es la creación de una nómina, ¿sí? Para que ustedes se den cuenta cómo es su aplicación de cada una de ellas. ¿Listo? Entonces no existe, digamos, como les digo, un área en particular en la cual se utilicen, no, en cualquier área, o sea que es, digamos que son funciones interdisciplinarias, ¿sí? Aplicadas a muchas áreas. Entonces, está es en nosotros cómo las utilicemos, ¿sí? Entonces, eso ya está en nosotros como manejadores de la herramienta, en este caso, de las funciones. Eh, ¿Alguna otra inquietud? Bueno, quería preguntarles, ¿ustedes cuántos son en realidad? ¿Alguien sabe cuántos son ustedes ya completos? Porque por lo regular siempre me están conectando ustedes 10, más la niña que se conecta conmigo los días martes por cuestiones laborales. O sea que serían 11 que siempre están conectados, pero en las otras áreas que en donde tienen otras sesiones, ¿se conecta más gente o son siempre ustedes?
Siempre los mismos, profe. Ok, bueno, voy a mostrarles gestión sábado. Bueno, yo aquí tengo un listado de 16 personas y aquí en estas columnitas tengo las guías, las prácticas que hasta el momento me han enviado. ¿Sí? Las que estoy resaltando aquí son las personas que me han enviado las dos guías prácticas que se le han publicado. Ya que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas. ¿Sí? 8 personas. ¿Quiénes faltan de los presentes por enviarme las dos prácticas? Falto yo, profe. Yo, Gaby. Ok. Entonces, por favor, no dejarse acumular de esas guías. Ya va siendo hora de que me las vayan enviando para después de esa forma ir calificando e irlos evaluando. ¿Sí? La semana anterior no tuvimos mucha participación, ¿sí? Entonces hoy veo un poquito más, ¿sí? De pronto será pues porque vamos a hacer un taller que comprende las dos, más que todos los temas que hemos visto hasta el momento. Bueno, entonces como ya no hay más preguntas, dudas, inquietudes, entonces vamos a pasar a mostrarles la práctica que van a realizar. No se asusten, esto es simplemente aplicación de lo que ya hemos visto y ustedes han practicado con las guías y con los ejemplos que hemos visto hasta este momento. Bueno, entonces miren, esto es lo que corresponde al archivo de la guía, la que contiene los pasos que indican lo que ustedes deben ir desarrollando. De igual manera, también tenemos el archivo de Excel en el cual ustedes van a trabajar toda la guía. Listo, entonces voy a ir explicando qué es lo que ustedes deben ir haciendo para que no se pierdan o se confundan en el desarrollo de este taller. Entonces, lo que les decía y que les había dicho la semana pasada que iba a ser un taller sobre una nómina, aplicar nómina. ¿Sí? No es que yo les vaya a enseñar cómo es que se debe hacer adecuadamente una nómina, no. Eso ustedes lo ven con sus instructores del área. ¿Sí? Acá lo que me interesa es cómo ustedes interpretan las fórmulas y las funciones, ¿sí? Eso es nuestra tarea de acá del área de la transversal de sistemas. No tanto que vea que ahí no se puede manejar ese concepto, que es otro, bueno, eso no, eso se lo dejamos a sus instructores del área cuando ustedes vean esta parte de lo que es liquidación de nómina, ¿sí? Pero cuando ustedes ya lleguen a ese tema, pues ya están un poquito avanzados porque ya van a conocer cuáles son las fórmulas que se aplican en esta temática. Sí, repito, aquí lo que me interesa a mí es que ustedes interpreten las fórmulas e interpreten las funciones que se les va a pedir en el desarrollo de este taller. Bueno, el taller, el archivo de Excel consta, miren, de 4 hojas. Tenemos acá la hoja de empleados, ¿sí? Y un cuadro para la aplicación de las últimas funciones lógicas que vimos. Contar sí, sumar sí, contar sí conjunto y sumar sí punto conjunto. Tenemos la nómina, la hoja de empleados. Tenemos la hoja nómina, que es prácticamente toda la que se calcula. Miren, aquí la tenemos. Va hasta acá, hasta el neto a pagar.
todo esto se calcula, todo. Entonces, ustedes van a practicar todo lo que hemos visto, que es manejo de fórmula. Hasta acá abajo, miren, hasta la posición 66. ¿Sí? Viene todo el cálculo de lo que es la nómina. También tenemos cálculo para calcular aparte las horas extras. Aquí tenemos la hoja de horas, la hoja extras, donde podemos calcular todas las horas extras. Lógicamente en la guía están las fórmulas que ustedes deben aplicar. Y por último tenemos una hoja rete fuente para hacer ese cálculo, ¿sí? De qué es lo que se le retiene a un empleado o a un asalariado en cualquier empresa, ¿sí? Entonces miren que todo esto, como no tiene, todo se debe calcular. Entonces hay datos que son fijos, como los que ustedes encuentran ahí en algunas columnas de cada una de las hojas. Bueno, entonces de esas 4 hojas se compone el archivo de Excel. Ahora sí miremos el paso a paso de cómo ustedes deben ir desarrollando esta guía. Entonces empieza aquí, actividades a desarrollar. Entonces lo primero que ustedes van a hacer es traer datos de otra hoja. Entonces recuerdan el ejercicio que hicimos en las primeras clases de cómo llevábamos la posición de una celda a otra. Entonces, de esa manera es que ustedes deben de llevar, ojo a lo que dicen, traer de la hoja empleados a nómina, ¿sí? De la hoja empleados a nómina, el número de cédula, nombre, apellidos, género y sueldo básico de cada empleado. Veamos cómo es eso. Entonces, miren, aquí tenemos la hoja nómina, miren que aquí están los datos del empleado. Cédula, nombre, apellidos, género y sueldo básico. Todo esto, todos estos datos que nos están pidiendo aquí en nómina, debemos traerlos desde la hoja empleados. Miren que acá tenemos todos esos datos que nos están pidiendo. Es decir, que de aquí vamos a llevar todos esos datos acá. ¿Sí? Todos esos datos. Hasta aquí, hasta el sueldo básico. ¿Sí? Eso es lo que corresponde a esta primera parte del ejercicio de la nómina. De llevar desde la hoja empleados todos los datos que me están pidiendo a la hoja nómina. Luego de que una vez llevemos estos datos, entonces ya procedemos a ir haciendo los cálculos respectivos. ¿Sí? Entonces, miren que les va indicando, en la hoja nómina calcule la siguiente fórmula. ¿Sí? ¿Cuál es la siguiente fórmula que sigue? La del sueldo devengado. Esta es la primera fórmula que van a calcular. Entonces, miren, aquí tienen la fórmula para poder calcular ese sueldo devengado. Este que tenemos aquí, este. Toda la columna, recuerden que hacen para la primera y una vez terminen de configurar la fórmula, la copian hacia las demás celdas. Hasta aquí, miren. Hasta aquí. Hasta una posición antes porque aquí hay que calcular todos los totales. Bueno. Ahí está la fórmula de nómina. Ojo, hay un dato bueno que tengan en cuenta, aquí se los pongo, ¿sí? El salario mínimo para este año 2020 es de 877,803 pesos, ¿sí? Ese es el sueldo o salario mínimo vigente para este año 2020, ¿sí? Ahí se los pongo porque en varios de los cálculos deben utilizarlo, ¿sí? Para que no tengan que ir a buscar a Google o preguntar cuál es el salario mínimo de este año. Entonces ya saben, el salario mínimo es 803 pesos. Listo. Una vez calculado el sueldo devengado, la columna sueldo devengado, pasamos a hacer el cálculo de las horas extras, pero ojo, ¿sí? Este cálculo de esta columna de horas extras lo hacemos en la hoja extras, ¿sí? Cuando ustedes calculen sueldo devengado, inmediatamente pasan a la hoja horas extras para hacer el cálculo respectivo de esas horas. Al igual que en nómina, miren que aquí están pidiendo los datos del empleado, como son cédula, nombre, apellidos y sueldo básico.
¿De dónde hay que traerlos? Nuevamente hay que traerlos de acá, ¿sí? De la hoja de empleados. Es decir, de empleados, todos esos datos que me están pidiendo hay que llevarlos a la hoja extras. Cédula, nombre de empleado, apellido del empleado y el sueldo básico. ¿Sí? Acá están en nómina todos esos datos. Una vez ya tengamos todos estos datos, hasta el sueldo básico, entonces ya procedemos a hacer el cálculo de cada una de las horas. Entonces, horas extras diurnas, horas extras nocturnas, recargo nocturno, de dominicales y dominicales festivos. Y por último, ya el total de lo que gana un empleado en horas extras. Esas fórmulas, miren, las tenemos aquí. ¿Cómo calcular cada una de ellas? Ya con los datos que ustedes traen de la hoja empleados, entonces ya podemos calcular todas estas horas extras que me están indicando. Y aquí tienen las fórmulas. Recuerden, aquí están en forma literal. ¿Sí? Ustedes deben interpretarlas acá usando las posiciones de celda. No vayan a cometer los errores que les mostré la primera sesión que tuvimos, ¿sí? De coger las fórmulas e interpretarlas tal cual, literal, como se las muestro yo aquí. No. Recuerden que son posiciones de celda. Listo. Entonces, una vez ya se calcule el total de las horas extras, en la hoja extras, ¿qué hacemos? Este total de horas extras, ¿sí? El último valor que me da en esa hoja, debemos llevarlo ¿a dónde? A la hoja nómina y mostrarlo aquí, en esta columna de extras. Repito, una vez se calcule el total de horas extras en la hoja de extras, todos estos datos deben llevarlos a la hoja nómina en esta columna de horas extras. Entonces aquí me debe aparecer el total de las horas extras que está en horas extras. Listo. De ahí pues seguimos en la hoja de nómina. Aquí me va indicando la guía. Paso a paso. Entonces, luego de pasar horas extras acá en nómina, entonces viene lo que venimos a calcular, el auxilio de transporte. Esta columna que tenemos aquí, auxilio de transporte. ¿Cuál es la fórmula? Ojo, lea muy bien. Entonces, el auxilio de transporte se calcula usando la función si sencilla. Miren, usando la función si sencilla, calcule el auxilio de transporte de la siguiente manera. Recuerdan los ejemplos de condición, cumple y no cumple. ¿Sí? Entonces, deben interpretar la función si teniendo en cuenta estos parámetros. Condición, cumple y no cumple. Miren aquí, deben utilizar lo que yo les decía, el valor del salario mínimo. Si sueldo básico es menor a 2 salarios mínimos legales vigentes, es decir, a 2 veces este valorcito. 2 por este valorcito. Esos son los 2 salarios mínimos que está indicando este cálculo de auxilio de transporte. Una vez interpreten la condición, entonces, ¿qué pasa si se cumple esa condición? Entonces aplican esta fórmula. 102.854, no le vayan a poner puntos ni comas a los números, los escriben así normalitos. Por días, ¿dónde está días? Aquí está la columna días, ¿sí? Dividido entre 30. Entonces, esta fórmula se aplica cuando esta condición se cumple. ¿Y qué pasa si no se cumple? Entonces le ponen 0, pero no me vayan a escribir 0 entre comillas, no, me ponen el número 0, sin comillas, ¿sí? 0. No vayan a hacer el mismo error que cometieron los del martes, que me pusieron entre comillas 0, no, necesito es el número 0, o sea que no gana nada si el sueldo básico es mayor a 2 salarios. ¿Listo? 0. Luego pasamos a calcular la comisión, esta columna de aquí, también haciendo uso de la función si con llanidad. Miren que aquí le está indicando. Usando la función si con llanidad, calcule la comisión teniendo en cuenta las siguientes condiciones.
Aquí están las condiciones, son 6 sí, y por último está el valor que no cumple. Para interpretar sí con Y, ya saben, miren, aquí están los rangos de número. Entre 0 y 1.197.166, entre 1.197.166 y 1.881.232, y así sucesivamente. Cada rango, ¿sí? Por favor, repito, no coloquen puntos ni ñes, coloquen todos los números sin nada, ¿sí? Sin nada, sino que yo se los pongo aquí para que sepan cuál es el valor que deben digitar. Pero en la función no le pongan puntos ni comas. Una vez ya haciendo uso de la función si anidada con Y, ya obtienen la comisión y pasamos a hacer el cálculo del total de vengado, que es esta columna. Total de vengado es todo lo que gana un empleado. Aquí faltan muchas otras cosas que los empleados ganan por derecho, ¿sí? Entonces, pero eso ya ustedes lo ven es ya con sus otros instructores del área, ¿sí? ¿Cuáles serían esas otras columnas, ¿sí? En las cuales un empleado devenga o gana. Aquí está la fórmula, es sencilla, total de vengado, más las horas extras, más el auxilio de transporte, más la comisión. Una fórmula normalita, que es toda una suma. Luego pasamos a calcular la salud. Salud, pensión, fondo, todas esas hacen parte de todo lo que se le deduce a los empleados, ¿sí? A cualquier empleado se le deduce lo que es el pago a la salud. Y el pago a la salud, aquí tenemos la fórmula, total de vengado menos auxilio de transporte por el 4%, es la misma para la pensión, ¿sí? ¿Por qué? Salud y pensión de un empleado, ¿sí? La salud es del 12,5%, pero el empleado solamente paga el 4%, ¿sí? Si estamos hablando de un empleado digamos, de planta, ¿sí? O nombrado, como también algunas personas lo conocen. Entonces, solamente debe pagar es el 4% del total de vengado menos el auxilio de transporte. El resto, es decir, el 8.5 lo paga es la empresa, ¿sí? Lo paga la empresa. Y la pensión tiene la misma fórmula y el mismo 4%, o sea que esas dos columnas les van a dar igual, no se vayan a asustar, ¿sí? Porque así es. La pensión se paga sobre el 16%, pero el empleado únicamente paga es el 4%. El otro restante 12% lo paga la empresa. Repito, estoy hablando de trabajadores que son nombrados o que son de planta, ¿sí? Porque cuando uno es independiente, es decir, es un empleado por prestación de servicios, uno sí debe pagar el total de salud y el total de pensión, ¿sí? Entonces, en ese caso sí uno debería pagar el 12,5% de salud y el 16% de pensión completo, ¿sí? Si uno fuera un empleado de contrato. Entonces, en ese caso, el porcentaje ya no sería aquí el 4%, sino el 12,5% para salud y el 16% para pensión. Listo. Una vez se calcule salud y pensión, pasamos a hacer el cálculo del fondo de solidaridad. Algunas empresas lo tienen, ¿sí? Sobre todo esos fondos de solidaridad son para ayudar a algunos empleados por algunas calamidades que se puedan presentar, ¿sí? O para ayudar a otro empleado. La fórmula para calcular el fondo de solidaridad también es haciendo uso de una función sí sencilla. Las primeritas que vimos, ¿recuerdan? Tiene la condición. Si sueldo de vengado más horas extras es mayor o igual a 2 salarios mínimos, miren, nuevamente aparecen los 2 salarios mínimos, 2 por el valor del mínimo de este año. Entonces, si se cumple esa condición, debe aplicar esta fórmula. Total de vengado menos el transporte por el 2%. ¿Quién se conectó? Te repito, si se cumple esta condición, entonces aplica esta fórmula. Total de vengado menos auxilio de transporte por el 2%. Si no se cumple, pues ponen 0. Repito, el número, no el texto como está aquí.
sino el número 0. Bueno, una vez hayamos calculado el fondo de solidaridad, nos toca calcular rete de fuente, pero para calcular esta columna rete de fuente, tenemos aquí la hoja de rete de fuente, entonces pasamos a esta hoja. Miren, aquí ya tenemos toda la hoja de rete de fuente. Todo esto, todos estos valores, miren, hasta aquí, hasta el fondo de solidaridad, todos los traemos de la hoja de nómina. Miren que aquí los tenemos. Cédula, nombre, apellidos, ¿qué es lo que me está pidiendo acá? Auxilio de transporte, aquí tenemos auxilio de transporte, comisión, total de vengado, aquí está, salud, pensión y fondo de solidaridad. Salud, pensión y fondo de solidaridad. Entonces, todos esos datos de rete de fuente que necesitamos hasta aquí, hasta el fondo de solidaridad, debemos traerlos de la hoja de nómina. ¿Sí? Se traen de la hoja de nómina. Y una vez ya los tengamos, entonces ya procedemos a hacer el cálculo de las otras columnas en la hoja rete fuente. Por ejemplo, uno de los valores que no se calcula es el salario de vengado. Entonces, el salario de vengado es igual al total de vengado menos el auxilio de transporte menos comisión. Pero ojo, el que está aquí, miren, ¿sí? Los que están aquí. Para calcular este salario de vengado. Ahí están los datos de las celdas. Asociación de fondo a pensión, salud y pensiones. Esta columna, esa es la fórmula para calcular esa columna, que es igual a salud más pensión más el fondo de solidaridad. Entonces, todos esos datos ya los hemos traído de nómina y los tenemos aquí. Mírenlo, aquí están para poder calcular esta columna. Para esta columna se necesitan estos 3 datos traídos de nómina para poder calcular. El exento, que es esta columna, aquí exento del 25%, aquí está la fórmula, es igual al salario de vengado, que es este, que tenemos aquí, menos el AFP menos este, y por el porcentaje que nos indica. Entonces ya tenemos los datos para poder calcular el exento. Base para la rete fuente, que es este valor que tenemos aquí. Esta es la fórmula para poderlo calcular. Salario de vengado, que es este que tenemos aquí, menos el exento, menos este, entonces nos da la base para la rete fuente. El valor VT para el año 2020 es de 35.670. Cada año cambia. Entonces, para este año es este valor, que ya está aquí inscrito. Aplica para todo, cualquier empleado. El total VT, que lo tenemos aquí es igual a la base para la rete fuente, que es esta, sobre el valor VT, que es el que ya tenemos aquí. Entonces, este sobre este nos da el total de VT. Seguimos. Porcentaje del 19%. Miren que hay que aplicar una función sí con Y. Ojo, aquí ya está estructurada cómo deben usar la función. Miren, aquí ya se las puse. ¿Qué es lo que ustedes deben hacer? Interpretar. Miren que aquí me dice total VT, pero ¿quién es total VT? Aquí lo tienen. ¿Sí? Es decir, para ese caso, O4. Así lo deben de reemplazar. Mayor o igual a 95, punto y coma. Entonces, si se cumple esa condición, entonces total VT, que es ese mismo valor, menor a o igual a 150, entonces ya teníamos las dos condiciones, mírenla. Punto y coma, si se cumplen las condiciones del I, entonces aplica esta otra fórmula, ¿sí? Repito, solamente tienen que interpretar los valores de la columna, que aquí las tenemos todas, ¿sí? Y ya le sale esa función sí con Y, tanto para porcentaje del 19% como para porcentaje
del 28%, es decir, estas dos columnas. Ya está la fórmula como deben aplicarla. Lo único que tienen que hacer, repito, es reemplazar los valores de las celdas, ¿sí? Y reemplazar los signos. Nada más. Ya está estructurada la función. Lo mismo para el 28%. Para el total rete de fuente, que es este, es la resta del 19 menos el 28%. Entonces, todo eso me da el total de rete fuente. Aquí faltan otros valores que se calculan en rete fuente, ¿sí? Pero no los hemos traído aquí para este ejercicio, pues porque no son necesarios, ¿sí? Pero ya cuando ustedes ya vean toda esta parte de nómina, con sus profesores del área, entonces ya van a poder ver muchas más columnas de las que tenemos aquí, ¿sí? Porque para calcular rete fuente se necesitan otros valores adicionales, ¿no? Bueno, entonces, una vez ustedes ya tengan este cálculo aquí de la última columna de total rete fuente, este cálculo debemos llevarlo a la hoja de nómina aquí en la columna rete fuente. Entonces, de rete fuente la hoja, traigo aquí a nómina en la columna rete fuente este resultado que me da aquí. Todos. La mayoría van a ser cero, así que no se vayan a preocupar. Por si apenas les dan, yo creo que no va, este total rete fuente no van a dar más de 10 valores, ¿sí? Los demás nos van a dar cero. Entonces no se vayan a asustar por eso, ¿sí? Porque la rete fuente aplica es a algunos empleados, sobre todo los que ganan sueldo mayor, digamos, de 3 millones en adelante. Una vez ya, o sea, en la hoja nómina, esto de aquí, esta columna de préstamo. ¿Cómo la calculamos? Haciendo uso de la función si con y anidada. Miren, aquí están 5 condiciones a satisfacer, además del valor cuando no se cumple ninguna. Si con y anidada, entonces aquí que deben establecer estos rangos numéricos, tal cual como lo hemos venido haciendo en las sesiones o como ya lo aplicaron en la práctica de funciones lógicas. Todo es interpretar, muchachos. Luego aplicamos la fórmula para el fondo de la cooperativa, que es una fórmula normalita, total de vengado por el 1% nada más, una fórmula así sencilla. Pero para los embargos sí aplicamos una función cianidad para esta columna de embargos. Y aquí está la condición, ¿sí? Condición, si salario de vengado es menor o igual a 2 salarios mínimos, nuevamente el valorcito que les dije, entonces si se cumple la condición que está aquí, aplica esta fórmula que está aquí, interpretada. Si no se cumple, entonces aplica esta otra, para poder calcular los embargos. Función sí sencillita. Primeros ejemplos que vimos al inicio. Luego, hay que aplicar el total deducido, que es una fórmula normal que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, sumar salud, pensión, más solidaridad, más retefuente, más préstamos, más cooperativa y más embargos. Todos esos valores, ¿sí? Que es lo que se le descuenta a un empleado en cualquier empresa, es el total deducido. ¿Sí? Entonces, digamos que es todo lo que se le quita al empleado. ¿Y a quién se le rebaja? Pues al sueldo. Y el último valor que tenemos es el neto a pagar. Entonces, este neto a pagar es ya lo que recibe un empleado como tal, ¿sí? Es lo que se le consigna o lo que se le entrega mediante un cheque o de pronto en ocasiones se le entrega en efectivo. Entonces, ese es el neto a pagar de lo que gana un empleado. Y la fórmula es sencilla. Total deducido. Aquí está al revés. Ya la cambio. El neto a pagar es total de vengado, todo lo que gana, menos total deducido. Está al revés. Ojo aquí, chicos. Ya les cambié ese pedacito. Para que no se vayan a confundir, porque no les va a dar negativo.
Es al contrario, total de vengado menos el total deducible. ¿Listo? Entonces, con eso, ya terminamos, miren, todos los cálculos que hay que hacer en la hoja de nómina. Una vez ya terminen de aplicar todos los valores de las columnas de nómina, hacemos las sumatorias de las columnas. Miren aquí, en total administración, aplicamos la función suma y sumamos todas las columnas. Todas las columnas. Hacemos sumatoria de todas esas columnas. ¿Por qué? Porque esos valores, esas sumatorias, los vamos a utilizar acá en los pagos para fiscales, pagos de aportes de seguridad y pagos de provisión para prestaciones sociales. ¿Sí? Entonces, todo eso se calcula acá abajo. Entonces, acá están las fórmulas. Miren. Son fórmulas sencillas, todas las que están en estas tres tablitas. Lo que una empresa debe pagar el SENA, pagarle al SENA la sumatoria del total de vengado. Repito, voy a la columna total de vengado, que es esta, pero es el total, el que me pide aquí a lo último, la sumatoria de toda la columna. Ese es el total de vengado. Sumatoria del total de vengado menos sumatoria del auxilio de transporte por el 2%. De igual forma para ICBF y cajas y la caja social, ¿sí? Lo único que cambia es el porcentaje que se le aplica a cada una de ellas. 2 para el SENA, 3 para bienestar y 4 para la caja de compensación. Para calcular estos tres primeros de parafiscales. Los aportes a seguridad, salud, pensión y riesgos. Recuerdan lo que les decía, ¿no? Que el empleado, el que es de planta, ¿sí? Solamente paga el 4%, el resto lo paga la empresa. Lo mismo para pensión, paga el 4% y la empresa paga el resto, el 12%. Entonces, miren, esos son los cálculos que ya tenemos acá, aportes a seguridad. Y aquí están las fórmulas. Para salud, sumatoria del total de vengado por el 8.5%, el resto que faltaba. Y la pensión, sumatoria del total de vengado por el 12%, lo que faltaba. Adicionalmente, hay que la fórmula para poder calcular los riesgos profesionales. Los riesgos profesionales dependen, ¿sí? Ahí solamente lo hemos calculado en base al riesgo 1, ¿sí? Porque los riesgos profesionales tienen diferentes porcentajes, ¿sí? De acuerdo al riesgo que tenga un empleado. Entonces, el riesgo va a depender de la labor que hace el empleado en la empresa. Entonces, hay unas labores que son más peligrosas que otras, entonces eso hace que el porcentaje de los riesgos profesionales aumente un poquito, ¿sí? El 0,522 es para el riesgo 1, es cuando una persona, digamos, trabaja desde casa o trabaja en un escritorio sentado, ¿sí? Esos son los típicos riesgo 1. Entonces, ya cuando ustedes vean toda esta parte, entonces ya sus instructores les indicarán todos esos tipos de riesgo y a qué causa los llevan. Luego ya vienen a calcular las provisiones para prestaciones sociales, que es la tercera tablita. Aquí están las fórmulas. El pago de cesantías que se le paga a un empleado anualmente, ¿sí? Cada mes de febrero, después de terminado un año, entonces a los empleados se les pagan las cesantías, ¿sí? Los que son oficiales, los que son de planta. Los intereses sobre las cesantías, que es el resultado de estas, por el 1%. Las primas que se le pagan a los empleados, ¿sí? Es la sumatoria del total de vengado por el 8,33%, o sea, las primas semestrales, la de junio y la prima de diciembre que le paga a un empleado de planta. A eso es a que refiere esta opción de primas, que la tenemos aquí. Y por último, pues calcular las vacaciones que tiene un empleado, sobre todo por el mes de diciembre-enero, que es donde la mayoría de los empleados oficiales tienen vacaciones. Entonces, miren, aquí está toda la fórmula para poderla calcular.
Son todos los valores que ya encontramos acá, todas las sumatorias. Bueno, entonces con eso ya terminaríamos, o ya terminarían toda la parte de la hoja de nómina, todo el cálculo, ¿sí? A pesar de que parece bastante, aquí no está aplicado todos los conceptos de nómina, ¿sí? No están todos los conceptos. Está la gran parte de lo que se calcula. Y por último, en la hoja empleados, acá en esta, ustedes van a hacer, utilizando las últimas funciones lógicas que vimos, contar puntos sí, sumar puntos sí, contar puntos sí conjunto y sumar puntos sí conjunto, ¿sí? Hay que darle solución a estas preguntas utilizando cada una de estas funciones. Entonces ustedes leen la pregunta y definen qué función utilizar para darle la solución. Entonces la hoja de datos, la tabla de datos, pues es esta de empleados que tenemos aquí. Entonces son 6 preguntitas que deben responder haciendo uso de esas últimas funciones lógicas que vimos. Y listo, como dijo el dicho, y colorín colorado, esta guía se ha terminado, ¿sí? Entonces, ese es el proceso que ustedes deben de realizar para hacer este cálculo de esta nómina, para que practiquen todo lo que se ha visto hasta este momento. Ahí no hay nada que ustedes o que en las sesiones no hayamos visto o que no hayan practicado en las guías, ¿sí? Ahí simplemente es aplicar todos los conocimientos que ustedes han ido adquiriendo. Lógicamente, pues si ustedes quieren investigar otro poquito más, pues muy bien pueden hacerlo para hacer un buen desarrollo de este primer taller. ¿Listo, chicos? ¿Hay alguna pregunta, duda, inquietud? Repito, preguntas, dudas, inquietudes. No, Tienen plazo hasta por mi el parte otro no. sábado para poder Profe, hacer. una pregunta. Claro, dime. Pues creo que, bueno, como es para evaluar, o sea, si hay alguna duda o transcurre alguna duda, le podemos preguntar o no se Sí, puede. sí, ¿Sí? me pueden preguntar en el WhatsApp interno. Lógicamente, yo no se las voy a realizar, pero sí les doy una asesoría de cómo deberían a realizar esos ejemplos, ¿vale? Pero sin embargo, miren que no es tan nada complicado porque son simplemente, la mayoría son fórmulas sencillas que hay que interpretar, ¿sí? Salvo los ejercicios que tienen que ver con funciones lógicas, pero que ya hemos visto y que son muy similares a los que ya han desarrollado. ¿Qué otra pregunta? ¿Duda, inquietud? Repito, ya que hay otro poquito más de gente, vuelvo y muestro la tabla de los que me han entregado. Aquí están. Aquí los tengo subrayados, me han entregado las 2 guías, las 2 primeras guías. Por favor, los demás, ponerse al día lo antes posible. Miren que ya los que lo han entregado ya completarían 3 guías faltantes con este taller que les va a ser entrega hoy. Entonces, no se acumulen, chicos, no se acumulen de actividades. Desarrollenlas y una vez las vayan desarrollando, vayan enviándomelas. Así no se quedan atrasados. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes. Entonces, Profe, ¿usted miren, también nos manda la grabación? sí, claro, este está grabando. Si quieren, ya esta también se las envío para que la tengan como base para, para ir haciendo el paso a paso. Ah, bueno, profe. Bueno, listo, chicos. Tienen 8 días para poder hacer un buen desarrollo de este primer taller evaluativo. Ya para cuando lleguemos al segundo taller evaluativo, entonces vamos a irle restando ese tiempo,
porque así de esa manera ustedes van a ir adquiriendo más conocimientos, van aprendiendo a utilizar más herramientas y van adquiriendo un mejor desempeño del manejo de la hoja de Excel. Entonces, por ende, entonces ustedes van a utilizar menos tiempo, ¿sí?, del que deberían para hacer el desarrollo ya de las guías evaluables que tengamos de aquí en adelante. Bueno, chicos, espérenme un momentico, yo les publico de una vez les envío al grupo los dos archivos. Listo. Ya les acabé de publicar los dos archivos del taller en el grupo para que lo descarguen y comiencen su desarrollo. Una vez ya terminemos la grabación, entonces la descargo y apenas tenga el link cargado en YouTube, entonces ya les publico el link de esta sesión para que la tengan de base de cómo hacer el desarrollo de la guía. ¿Listo? ¿Preguntas de último momento? Bueno, si no hay No, preguntas, profe, por el momento no. en el chat presente para la asistencia y espero que les vaya bien en el desarrollo de esta guía, chicos, y nos vemos dentro de 8 días. Dios mediante. Gracias, profe. Bueno, pues que tengan un feliz Gracias, fin profe. de semana. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta luego, Hasta luego, profe. profe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego. profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.